Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Y la idoneidad, los reactivos los califica quién? ¿Ceneval? Bueno, la idoneidad te la da la SEP. Es un proceso larguísimo. Yo creo que mínimo 2 años te tardas en hacer todo el esquema de certificación y además en lo que te lo dan, porque también es muy tardado. Formamos todos los reactivos, diseñamos los exámenes y entonces ya los califica y los pone el organismo certificador, no nosotros. Una vez que acredites el examen, te dan una constancia, una credencial, un diploma de SEP, la SEP es la que te lo otorga, y con eso nosotros podemos pedir, por ejemplo, que emitan las listas de los que ya están certificados y que los lleven, por ejemplo, a la judicatura, y entonces ya cada quien va a decidir conforme a las listas que emita SEP de certificación. Que como ves es un trámite para un profesionista, que no es para un laboral. El laboral es totalmente diferente, es un estándar de lo que ya se supone sabe hacer. Que la certificación o el tema de la especialidad, pues es un requisito para poder participar. Por ejemplo, los soldadores. Los soldadores, además que deben de tener una profesión probablemente, pues tienen que tener una especialidad para llevar a cabo soldaduras de alta complejidad, por ejemplo, en estructuras de X categorías, ¿no? Ese es un tema que les da un plus, porque desde las bases de licitación específicamente dicen los soldadores tienen que cumplir con la certificación X, Y, Z. O sea, no es un tema legal que esté inmerso en una ley, pero el propio requerimiento de la industria es tan especializado que te va pidiendo qué tipo de características tiene que tener cada profesionista. Tiene que haber algún tipo de participación de las instituciones de educación superior. A mí se me ocurre que concertado con los colegios o con los consejos donde los hay, tendría que darse validez a ciertos procesos de educación continua, por ejemplo, que la certificación estuviera ligada a cursos de especialización, a diplomados, que a su vez sean reconocidos por COPAES en cuanto a los programas de las instituciones educativas y por los colegios de común acuerdo, de tal modo que una certificación surgiera de un conjunto de voluntades que comprenda al Estado, a las asociaciones civiles como son los colegios, a los consejos en las áreas donde los hay y a las instituciones de educación superior que pudieran participar en los procesos de certificación. Yo creo que si logramos eso, podemos ordenar y habría que dejar un espacio en la ley, también hay una previsión por ahí en el anteproyecto, para que se adecuara a las características de cada profesión, porque no se puede poner una regla general a todas, son distintas, cada una tiene particularidades que hay que atender y que esas particularidades se prevean primero en un reglamento que también tendría un carácter un tanto general para aterrizarlo finalmente en los reglamentos que delimitan el campo de ejercicio profesional que están previstas ya en nuestra legislación actual a través de las comisiones técnicas y que sin embargo no se ha podido hacer. Hay algunas profesiones como veterinaria que tienen muy adelantado su proyecto y se ha encontrado una gran cantidad de obstáculos. A donde yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, en el sentido de que ¿cuántos abogados hay? ¿Cuántos ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, arquitectos? Todas esas especialidades hay para saber qué es lo que se requiere en la industria. Entonces, eso yo creo que sí es una gran responsabilidad de nosotros como consejo, de decir, bueno, estas son el padrón que yo tengo, los que están en mi colegio y los que están afuera, ¿no? Porque es un tema de que el INEGI los debe de registrar ahora y los va a publicar yo creo que en 1 año o 2 del censo que se vaya a levantar ahora, y sobre eso podemos trabajar en una base más actualizada y saber cuál es el proyecto que hay con todos los ingresos que hay en todas las universidades, con la NUYES por ejemplo, y cómo están saliendo, sin calificar los programas de estudio, porque ahí ya es meternos en un terreno que nosotros no nos conviene. Hay estándares internacionales que manejan la certificación. Una sola certificación debe estar avalada por 4 entidades, que es la asociación gremial, la asociación gubernamental,
una entidad certificadora y una entidad académica. Entonces, esta manera de tener el filtro en una certificación, pues aquí la realidad es que también nos va a servir para todo la línea que debemos de seguir profesionalmente, sistemas anticorrupción, porque de esta manera un profesionista certificado por 4 entidades ya no es nada más de conozco al presidente del colegio y me otorga la certificación, ¿no? Ya es un esquema que debe estar avalado y que tiene esa regulación. Es cierto, nos está costando trabajo y lo hemos tenido sobre la mesa. Yo llevo 6 años en mesas gremiales y desde que se ha hablado del tema de certificación, pero lo importante es que precisamente se ha llegado a un consenso y se ha llegado a un acuerdo entre las 13 comisiones técnicas. Se ha trabajado también aquí en CONCEPROF, que son espacios que antes no estábamos en conjunto. Antes los ingenieros estábamos por un lado, los arquitectos por otro, los licenciados, los contadores, y realmente pues creo que se está llevando una buena conjunción y que ya estamos también sabiendo delimitar que una competencia laboral es independiente de una competencia profesional. Las universidades e institutos de educación superior ya cumplieron su labor cuando con toda la formalidad dieron un título avalado por los exámenes de los muchachos que han salido egresados de las universidades o de los institutos de educación superior. Por ello pedimos los colegios del orden de mínimo 5 años para poder certificar a un profesional. Nos toca por ley a los colegios certificar ya no los conocimientos, sino la práctica profesional. Esa es la parte importante. Si un ingeniero quiere certificarse como estructurista, como constructor, como hidráulico, tiene sus pares que hacen la actividad del examen a sus pares y por la práctica profesional. Ya no intervienen aquí los institutos de educación superior, que ese es un problema que tuvimos al principio con la ANUYES y demás, que querían participar en la certificación de ingenieros o de profesionistas. Entonces, esa es una parte importante que quita un problema muy fuerte de la presencia de los institutos de educación superior. Los colegios tienen la capacidad de autorizar la práctica profesional de sus agremiados con el examen que deben que aplicar. Una persona que entra a la universidad y va a recibir un título y por ello obtiene una cédula profesional, no le costó 5 años, le costó 22 años obtener eso, ¿no? Porque estudió desde un kindergarten hasta llegar a tener un documento que es desde por vida, porque es lo que yo hice y es lo que soy y es mi profesión. Ahí las universidades tienen muchísimo trabajo. Realmente las universidades tienen que tener mucho cuidado y mucho trabajo para obtener un profesionista de calidad. Y habrá que hacer que se llamen certificaciones o acreditaciones, como lo quieran llamar, pero al final esa certificación de ese profesionista ahí termina con una cédula de trabajo. Pero a partir de ese momento es donde los colegios se han preguntado, muy bien, tú, profesionista, en el ejercicio profesional, 5 años, 10 años, 15, 20, 40 años después, ¿sigues estando actualizado? ¿Podemos creer en ti? ¿Eres bueno? Y finalmente, algo que debe reforzar mucho todo el proceso de certificación a través de que los pares evalúen el desempeño de alguna persona aspirante a tener la certificación, es que se evalúe críticamente y profundamente su conducta ética, porque al final de cuentas, lo que la certificación avala con la participación de un colegio es que esa persona, al ser un profesionista capaz, su capacidad incluye su conducta ética. Eso es indispensable. Una persona no ética puede ser el más conocedor del mundo, pero su ejercicio no vale nada si no se avala por esa conducta ética. En el campo de la ingeniería ambiental, nosotros manejamos un esquema de peritos convencional, donde los peritos son por especialidades. Tenemos peritos contaminación del agua, del aire, de residuos, etc. En términos de certificación, en muchas
procesos que interactuamos con Semarnat o con las autoridades locales ambientales, a veces exigen una certificación como auditor ambiental, etcétera. Entonces no estamos muy ajenos a ello, pero sí desearíamos que hubiera ese proceso ya definitivo, porque luego nos llegan solicitudes de personas relativamente muy jóvenes que quieren ser peritos, y para ser peritos se requiere mucho mayor experiencia, es un poquito diferente. Si vemos estas dimensiones que estamos hablando, la cuarta revolución de tecnologías y lo que va a suceder, los médicos ahora operando con robots, operaciones a larga distancia, en la parte legal que están los juicios orales, que no necesariamente van a ser presenciales por los sistemas de presencia virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Sería bueno también pensar en alguna dimensión en el tiempo para que la semántica pueda permitir la participación de todos los jugadores. Porque yo sí creo que el profesional está sintiendo esa opresión que le está dando el momento en el mercado, en los clientes, y muchos de ellos de tipo internacional, y no sabe todavía cómo resolver este tema a nivel nacional. Y cuando voltea a ver lo que hoy está establecido, no necesariamente es lo que ya está pidiendo el mercado. Entonces tenemos que pensar en esa dimensión también. Ese sería mi comentario. Considero que la ética es fundamental en la cuestión profesional, pero hoy creo que debemos de sumarnos también a lo que es la ética social. Eso lo estamos dejando de lado, nos hemos incluido y estamos perteneciendo, por supuesto, a la Dirección General de Profesiones. Nosotros como colegio no teníamos de manera obligatoria el tema del cumplimiento con el código de ética para nuestra norma de actualización. En este año, el año pasado ya lo volvimos obligatorio. Hemos tenido un buen éxito y un resultado magnífico derivado de esta situación, porque empezamos a hacer esa parte de conciencia, pero no solo en la parte de ética profesional, sino en la ética social. Muy bien, jóvenes, pues muchísimas gracias. Gracias.